Dios le bendiga, queridos hermanos, bienvenidos a otra edición más de este su programa, A los pies del Maestro Lai, que se transmite por las redes sociales en Instagram y en Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Bien, vamos a darle continuidad durante este programa al tema que iniciásemos la semana pasada respecto a la vid verdadera y todo el significado que esta referencia de nuestro Señor Jesucristo a propósito de la relación entre nosotros y Dios en unidad nosotros debemos mantener. Así que no se aparte, quédese con nosotros, tome su pluma, tome su lápiz, tome su hoja y anote lo que es necesario anotar, porque indudablemente podremos volver una y otra vez sobre la misma reflexión a fin de que nuestras vidas puedan ser edificadas por el poder de la palabra y por medio de la acción del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Cielo. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Este es el día que hizo el Señor, Benito. Nos estamos gozando en esta noche lluviosa. Sabemos que ha habido algunas crisis en Panamá, pero Dios siempre tiene el control y Dios sigue siendo el Dios de Panamá. Así que hoy estamos contentos, gozosos por lo que el Señor está haciendo a través del ministerio que ha puesto en nuestras manos. Tuvimos una gira hermosa en Río Hato, donde pudimos compartir la palabra en ese congreso de caballeros, reparadores de portillos. Impresionante lo que Dios hace a través del ministerio Jesucristo Imperio de Vida, que es formar líderes para que formen líderes. Y es interesante, Benito, porque en medio de todo estaban también las damas esperando allí para poder también compartir un tiempo hermoso de la palabra del Señor y sobre todo la presencia del Señor que estaba. Aleluya. En el ministerio Vino Nuevo, la Peña de Oreb. La piedra angular con los pastores Eric y Lastenia Morán. Así es. Allí estuvimos compartiendo junto al equipo, parte del equipo ministerial Jesucristo Imperio de Vida, y fue un tiempo maravilloso, un tiempo precioso, donde el Señor pues se manifestó de una manera especial. Y bueno, seguimos como siempre, como dice nuestro apóstol Manuel Ruiz, la iglesia no se detiene solamente para predicar, y creo que es un tiempo en donde no podemos dejar de predicar la palabra del Señor. Este sábado tenemos un seminario para parejas, se llama Rompiendo las maldiciones y ataduras en el matrimonio. Va a ser en la iglesia de los pastores Dayton, acá en Villa Zaita. Vamos a tener un tiempo para matrimonios especial donde vamos a estar hablando de algunas cosas que suceden en los matrimonios y muchas veces lo vemos como algo natural, como algo normal, pero resulta ser que no es así, Benito. Amén. Son situaciones, ataduras o arrastres de carácter espiritual que afectan el matrimonio, que afectan la relación. Amén. Y efectivamente pues muchas veces alcanza a nuestras generaciones, a nuestros hijos. Y por eso es importante conocer sobre este tema, porque siempre se habla de las maldiciones generacionales, siempre se habla de las ataduras personales, pero no vemos esto en lo que respecta al matrimonio. Así que este sábado, si usted quiere asistir, pues está totalmente invitado. El ministerio Jesucristo Imperio de Vida y todas las parejas vamos hacia ese seminario hermoso que el Señor nos permite dictar en este tiempo. Y es el domingo 26 vamos a estar en el cierre del Congreso Internacional de Mujeres, Mujeres de Visión. Amén. Mujeres sin límites, rompiendo los límites, con la pastora, con los pastores Rubén y Nancy Zúñiga, allá en, creo que eso es la 24 de diciembre, por allá. Vamos a tener un tiempo especial con la mujer, allá vamos a tener una participación muy importante, porque el ministerio va a aportar las danzoras Jalel, van a estar danzando para el Señor, y también va a estar el conjunto folclórico Soplando Vida de nuestro ministerio. Así que no solamente pues yo voy a estar predicando, sino que el ministerio también va a estar involucrado apoyando esta hermosa labor de mujeres que realiza la pastora Nancy de Zúñiga y todo su staff, todo su equipo de trabajo. Así que pues este es más o menos la agenda de lo que tiene que ver con esta semana con respecto al ministerio.
Pero mientras tanto vamos a seguir con ese tema tan hermoso, Amén. Benito, de cuando Jesús bajó del templo y se encontró en las laderas, pues, esta viña hermosa, y nos dio esta última enseñanza o esta última parábola con respecto a la vid verdadera. Y estábamos hablando, lo que importa es una vida fructífera, porque hablábamos, Benito, con respecto a que las personas piensan que cuando un cristiano lleva una vida fructífera es porque anda en algo malo. Amén. Y no necesariamente tiene que ser así. Un cristiano puede llevar una vida fructífera cuando permanece en Cristo y cuando se une en esa relación con el Además, Padre. debemos identificar que la fructificación no solo abarca el plano material o el plano del progreso económico o financiero, sino que la fructificación abarca principalmente la vida espiritual, la vida familiar y obviamente también la vida ministerial. Es decir, un cristiano fructífero es aquel cristiano en el cual se cumple la bendición de la obediencia que está en Deuteronomio capítulo 28, que es bendito todo lo que realice con sus manos. No importa donde él se encuentre y donde él trabaje, eso será prosperado, porque él es un cristiano fructífero. Y lo vemos en los casos, la propia Biblia nos lo enseña, por ejemplo en el caso de José y aún en el caso de Daniel. No importaba dónde estuviera José, en qué lugar o en qué circunstancia se encontrase, él era fructífero y todo era prosperado donde él se encontraba. ¿Por qué? No era José, era la obediencia de José y el espíritu de Dios que estaba en José que lo hacía prosperar en todas las cosas. Eso significa que la fructificación de nosotros como cristianos depende del permanecer en Dios. Como nos lo señala nuestro Señor Jesucristo en esta hermosa enseñanza de la vida verdadera. El que permanece en mí y yo en él llevará mucho fruto y su fruto permanecerá. Eso es lo más importante. Y hablábamos precisamente de los niveles. Del cristiano, como de nosotros como pámpanos. De acuerdo al capítulo 15 de Juan, dice que hay 4 tipos de niveles, ¿verdad? El nivel 1 es el nivel donde no llevamos fruto, no hay ningún fruto. El segundo nivel es donde se lleva fruto. Hay personas que de vez en cuando paren algún fruto por allí, una buena obra, algo que hicieron y wow, sienten que hicieron mucho, pero realmente ese no es el nivel al cual el Señor nos quiere llevar. El siguiente nivel es cuando tú llevas más fruto. Amén. Más fruto quiere decir que estás en ese periodo de crecimiento y en ese periodo de avance, pero no debemos quedarnos allí. Dice la palabra que a mucho fruto debemos llevar mucho fruto. ¿Qué quiere decir? Una vida fructífera. Pero yo le añadí a Benito en el programa anterior el quinto nivel. El quinto nivel que para la interpretación de Carmen Cañate con respecto a este pasaje es el nivel de la permanencia. Cuando tú permaneces en el Señor, ese nivel te lleva a tener una relación con el Padre, a una relación con el Hijo y una relación con el Espíritu Santo, y entonces podrás experimentar esa vida fructífera en donde todo lo que hagas será prosperado por la mano del Señor, indistintamente de las circunstancias por las cuales podamos estar atravesando. Hablábamos del proceso de disciplina. La disciplina que tiene que tener ese pámpano a la hora de cuando el padre, por parte del labrador, por parte del labrador, cuando lo levanta, ¿verdad?, del piso y lo empieza a limpiar. Amén. Para que entonces pueda dar el fruto que se espera. Entonces esa disciplina, hablábamos, que muchas veces causa dolor, pero no es una disciplina producto del pecado, para que no experimentemos la consecuencia producto de la vida que anteriormente hemos llevado. Y viene el labrador con mucho amor y empieza a enjuagar ese lodo, esa suciedad, ese pámpano, para entonces poder prepararlo para el siguiente nivel o para la siguiente fase. Amén. Y es allí entonces donde hablábamos de la poda. Cuando el pámpano ha sido limpiado, cuando el pámpano ha sido posicionado en donde debe estar para poder dar fruto, estoy como hablando bastante. Entonces,
viene el proceso de la poda. Así es. Y indicábamos que esa poda es fundamental para esas categorías de frutos que el propio cristiano va evolucionando. Llegamos inclusive a la conclusión en el programa de la semana pasada de que de ahí es donde viene la diferencia. Cuando ese pámpano llega a producir un fruto, ese fruto debe ser una reproducción de la cepa que está en el tronco. No puede ser un fruto diferente. Si el pámpano ha sido procesado adecuadamente, va a transmitir idénticas características que se van a ver reflejadas en ese fruto. Y que ese fruto posteriormente es lo que va a garantizar que esa cepa original se siga reproduciendo en el tiempo. Y ahora vamos a decir al respecto de que, por ejemplo, en la industria vinícola, la industria del vino, se diferencian las calidades de vino en base a la calidad de la cepa. Aquel vino de la cepa más antigua y que ha conservado su esencia original se considera el de mayor valor, el más valioso y el más codiciable, y el que tiene que reunir determinadas condiciones de suelo, determinadas condiciones de temperatura, determinadas condiciones de cuidado para que entonces el vino que pueda extraerse de ese fruto sea un vino auténtico. Entonces eso es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos damos cuenta, nosotros hemos sido constituidos hijos de Dios no por nuestra voluntad, como nos lo señala el propio Evangelio de Juan en el capítulo 1. Hemos sido constituidos hijos de Dios por la voluntad de Dios. Dios nos adoptó como hijos. Y al adoptarnos como hijos nos ha dado su ADN, su naturaleza divina. Esa es la cepa que mora en nosotros. Ahora, el cuidado que hay con nosotros en relación al pámpano, que involucra la disciplina, como bien nos lo señaló Carmen, e involucra nuestro propio compromiso, nuestra propia búsqueda del rostro del Señor, es para que precisamente ese ADN divino que está en nosotros pueda fructificar de acuerdo a la naturaleza del ADN divino. Entonces entendemos por qué la palabra del Señor en distintas partes nos hace duro señalamiento en el sentido de que en nosotros no puede haber ambivalencia, no puede haber doble ánimo, no pueden existir dos naturalezas, porque de lo contrario estaríamos dando un fruto totalmente diferente. Un fruto y ahí es donde entra la poda. Así es. ¿Por qué? Porque la disciplina es para tratar con nuestro pecado. Correcto. Pero la poda es para tratar con nuestro ego. Así es. Para tratar con nuestro yo. Era lo que hablábamos en el programa anterior. Es para que nosotros soltemos aquellas cosas que nosotros le damos prioridad. Es aquello que nosotros ponemos por encima de Dios. Porque muchos de nosotros venimos con costumbres, hábitos, prioridades. Para nosotros son relevantes porque representa lo más valioso de nosotros, pero resulta ser que Dios no quiere que nosotros tengamos algo más valioso que Él. Correcto. Entonces es allí donde entra la poda a quitar, para que nosotros le demos prioridad al propósito del reino, para que nosotros podamos tener esa relación con Dios y Dios empiece a darnos la forma que Él quiere, Benito. Amén. Por eso es interesante, porque cuando hablamos del proceso disciplinario y hablamos de la poda, tenemos que hablar entonces del tercer proceso. Y quiero entrar allí porque aquí el tiempo se nos va rapidito, Benito, y es interesante. Había prometido a los que nos escucharon que íbamos a hablar sobre el permanecer. Amén. Porque ese es el tercer punto. La disciplina es para llevarnos a la poda, y la poda es para llevarnos a permanecer. Exacto, a la ¿Por qué? permanencia en Cristo. Porque una vida, cuando ya empieza a dar mucho fruto, cuando ya le vamos invitando entonces al Espíritu Santo, invitando a Dios a venir a habitar en nosotros, a permanecer. Y este es el nivel más profundo de todo cristiano, la permanencia. Es cuando Dios empieza a habitar dentro de nosotros, a hacer morada dentro de nosotros. Es cuando Dios empieza a formar su imagen en nosotros, que es el destino original para el cual nosotros fuimos creados. Amén. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Amén. Pero lo importante es comprender que la disciplina y la poda, todo obra para bien. Amén. No es nada que nos va a matar, no es nada que nos va a hacer daño. Muchas veces nosotros decimos, pero ¿qué hay de mi familia? ¿Qué hay de que si suelto esto? ¿Qué hay de que si?
porque entra el temor, entra la duda, entra la desesperación, ¿será o no será? ¿Estaré en lo correcto? ¿Estaré haciendo lo correcto? ¿Valdrá la pena? Nada de lo que hagamos para el Señor no podemos decir que no vale la pena. Todo lo que invirtamos, tiempo, familia, cuerpo, salud, horas de diversión, lo que usted le quiera llamar, que usted deje de hacer por causa del Señor, todo es inversión en el reino. Todo es parte del proceso para llevarme a tener esa relación con Dios que me va a llevar a una vida fructífera. En el momento no lo voy a ver el sufrimiento. La palabra dice, ninguna prueba al presente es causa de gozo, sino de tristeza, pero al final da fruto apacible a los que en ella son ejercitadas. Eso quiere decir que si usted ve a una persona madura ahora, esa persona pasó por la disciplina, pasó por la poda y aún en su nivel de madurez está en la poda, porque todos vamos aún en la permanencia a tener que dejar ciertas cosas que pueden dañar el fruto de lo que Dios está haciendo en nosotros. Entonces esto es algo que no va a acabar, pero en la medida que nosotros vayamos profundizando en ese nivel, vamos a quitarnos esa venda mágica y vamos a poder ver lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere de nosotros, y vamos a ser más dóciles a obedecer y hacer las cosas que agradan a Dios, para entonces poder, porque mira, si tú hablas de José, José pudo haber dicho, ¿por qué me tiraron en ese pozo? ¿Por qué me llevaron a la cárcel? Pero al final José dice que Dios lo permitió todo para preservación de la vida de su propio pueblo. En medio de todo el proceso que pasó José comprendió que en medio de su proceso él no estaba solo. Lo había abandonado su familia, lo habían traicionado sus hermanos, pero Dios no lo había abandonado. A pesar de que llevaba una vida correcta, José pudo haber dicho, ¿sabes qué? Yo estoy sirviendo a Dios, yo me estoy guardando para el Señor. Se me presentó esta mujer y no hice nada. Es más, huí como un bobo. Pudo haber dicho eso, y por esto, por haber agradado al Señor, ahora estoy en la cárcel. Mira lo que estoy viviendo porque el ser humano cuando está en la poda empieza a quejarse, empieza a lamentarse, empieza a dudar. Pero es allí donde tenemos que empezar a entrar en ese nivel en donde nosotros permanecemos en el Señor y sabemos que separados de Él nada podemos hacer. Y sabemos que agarrados de la mano del Señor, no importa la situación de poda que estemos viviendo, nosotros sabemos que Dios tiene la respuesta para poder sacarnos adelante. Solo tenemos que pasar ese proceso que es tan duro, pero tan necesario. Si Jesús dio esa enseñanza, no fue en vano. Si Jesús dijo que era necesario ser podado para poder ser un pámpano y permanecer en Dios, porque al final mira lo que el mismo Señor dice, permaneced en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero cuando no es en el nivel del poco fruto, del ningún fruto, del más fruto o del mucho fruto, es en el nivel de la permanencia. Amén. En el nivel de la profundidad. Ahora usted dirá, necesito orar mucho, necesito ayunar mucho, necesito estar mínimo en los lugares celestiales. No, hermano, es cuando Dios ve esa necesidad de uno de estar en Él. Es cuando Dios ve este hombre o esta mujer me quiere, este hombre o esta mujer me busca, no importa, con errores, con pecados, con caídas, pero Él sigue allí trabajando en medio de nosotros. Así es, queridos hermanos, y es importante porque cuando nosotros vemos la permanencia en Cristo Jesús, tenemos que darnos cuenta de una situación muy particular. Muchas veces nosotros pretendemos que Dios tiene que hacerlo todo en nuestra vida. Pero la misma palabra, que no se contradice, nos indica que nosotros tenemos que darnos cuenta del valor de la permanencia en Cristo Jesús. Dios va a procesarnos, Dios nos va a podar, pero nosotros también tenemos que buscarlo y anhelarlo de manera celosa. No por nada las Escrituras nos señalan que no hagamos tesoros en la tierra, sino en los cielos. Cuando la Escritura nos señala eso y nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás otras cosas os serán añadidas, la Escritura nos está hablando de la voluntad del hombre. La voluntad del hombre tiene que estar constante en la búsqueda de Dios.
La voluntad del hombre tiene que estar orientada a buscar las cosas que agradan a Dios. Dios te va a procesar, pero tu voluntad tiene que estar dirigida a buscarle a Él y a permanecer en Él. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo y le dice, aviva el fuego del don que está en ti, le está diciendo a Timoteo, Timoteo, sí, tú fuiste rescatado, tú aceptaste, yo te he formado. Tu madre y tu abuela también influyeron en tu formación y en la definición de tu identidad. Sí, Timoteo, estás pasando por un periodo de prueba. Ese es un periodo de prueba que el Señor ha permitido para formar tu carácter. Pero tú, Timoteo, tienes que hacer algo. Tú tienes que avivar tu fuego. Tú tienes que tener una voluntad de querer estar y de querer permanecer. Y eso es lo que Carmen nos señala al hacer esta reflexión. Carmen nos explica sobre esta reflexión que muchas veces cuando nos encontramos en un tiempo de prueba, que es un tiempo de poda, queremos dar marcha atrás. O tal vez no queremos dar marcha atrás, queremos dar marcha a un lado. Entonces, o queremos simplemente detenernos. Hermanos, en este camino no podemos ni dar marcha atrás, ni podemos dar marcha a un lado, ni tampoco podemos detenernos. Tenemos que seguir avanzando por encima de lo que podamos estar sufriendo o estar padeciendo. Y es interesante cómo la palabra del Señor se armoniza para que nosotros comprendamos a través de los ejemplos de los hombres de Dios que lo que estamos combatiendo ahora es así. Cuando nuestro Señor Jesucristo, ahí mismo en el Evangelio de Juan, le habla a Pedro después de haber resucitado y después de esa pesca donde los encuentra a la orilla y les prepara un pescado y le da pan, etcétera, etcétera, y le hace las preguntas, ¿me amas, Pedro?, etcétera, etcétera. Miren lo que nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro, y eso nos va a dar a nosotros una fortaleza y un elemento fundamental del por qué tenemos que permanecer en el Señor. Él le dice a Pedro, Pedro, de cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. ¿Qué le está diciendo nuestro Señor Jesucristo a Pedro? Pedro, tu camino todavía es largo en el ministerio. Pedro, tus responsabilidades todavía son mayores. Pedro, vas a padecer muchas cosas. Pero Pedro, hay un momento en que tú vas a partir. Y si uno lee la Biblia, se da cuenta que todos los hombres de Dios, Dios le dio la convicción de cuál era su propósito, cuál era su misión y cuál era su responsabilidad. Por eso a eso les permitía encontrar la fortaleza para soportarlo todo, para permanecer en Dios, para no desviarse, para no claudicar, para no renegar de Dios, porque sabían lo que Dios le había establecido. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios divagamos sobre, bueno, ¿cuál es mi propósito en la vida? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi rol en el reino de los cielos? La propia palabra nos dice cuál es nuestro rol en el reino de los cielos. Es hacer la voluntad de nuestro Padre. Es ser portadores de esa verdad que Él nos ha dado. Es ser luz y es sal, y ser sal en la tierra. Y todo lo que eso significa es santificarnos día a día por nosotros y por los que habrán de creer en la palabra del testimonio de Cristo Jesús al vernos a nosotros. Entonces esos son los elementos que nos ayudan a estar agarrados. Pablo escribía, yo fui asido por parte de Dios. Ahora yo trato de hacerme aquel que me ha sido a mí. En otras palabras, aquel que me agarró, ahora yo trato de agarrarme de él y no separarme de él, porque es fundamental para mi vida y para mi existencia. Es lo mismo que nosotros como hijos de Dios podemos enfrentar día a día, y es lo mismo que nosotros tenemos que reconocer. Tenemos que buscarlo, tenemos que permanecer. Y es interesante, cielo, cuando la palabra en ese capítulo 15 Juan dice, y que vuestro fruto permanezca. Aquí es donde la analogía se separa y nos vamos a la realidad espiritual. El permanecer en mí es interesante porque es allí donde nosotros vemos la experiencia de donde se encuentra el tronco viejo y vigoroso, porque aunque lo vean viejo, entre más viejo sea el tronco, más vigoroso es en este punto. Allí es donde se llama el término vilti. El término vilti es un término celta en donde el pámpano se une a la vid.
Y entonces es la cercanía. Es cuando ya el pámpano se ha acercado, ya no está lejos, ya está limpio, ya está podado. Y entonces se acerca y permanece pegado al tronco de manera tal que allí pueda recibir la savia, allí pueda recibir los nutrientes. No es cuando está en el suelo, no es cuando está en su posición meramente, no es cuando le salen las hojas verdes y hermosas, es cuando se acerca a ese tronco viejo y vigoroso, cuando el pámpano recibe los nutrientes que le permiten empezar a vivir esa experiencia de jugosidad, de color, de brillo, de experimentar el crecimiento que realmente debe tener. Por eso es importante, porque allí cuando el pámpano, porque es el pámpano el que se acerca al tronco. ¿Por qué? Porque en el proceso de la disciplina, y ya me estoy como activando, en el proceso de la disciplina y en el proceso de la poda, es el padre y es el que se encarga de buscar y tratar con el pámpano. Pero en el nivel de la permanencia ya el padre no entra en el asunto. Ya es un asunto del pámpano acercándose a la vid, del pámpano buscando esa savia, esos nutrientes que necesita para robustecerse y dar fruto y desarrollarse. Entonces la relación cambia. Antes era el padre hacia el pámpano, ahora es el pámpano hacia el hijo, hacia la vid y así, ¿no? Ese nivel, porque es que estoy muy emocionada, porque este es uno de mis temas preferidos, porque cuando yo comprendí esta conexión, Benito, tan vital en la vida del cristiano, creo que mi vida hizo un clic y empezó a cambiar y a poder comprender que la conexión entre la vid y el pámpano es lo que permite que ese pámpano sea hermoso y deseable. Pero es que, cielo, es que la conexión, nos lo dice nuestro propio Señor Jesucristo en el capítulo 15, la conexión es el amor. Al final, cuando nosotros leemos en la palabra, dice de la siguiente manera, en versículo 9, cuando el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Todas estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y vuelve, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Es que es uno de los puntos medulares que nosotros tenemos que comprender, Benito, que el propósito de Dios no es que yo produzca fruto meramente. El propósito de Dios es que yo permanezca en Él. Porque yo no soy la que produce el fruto. No, lo que produce el fruto es mi conexión con la vid. Es mi relación con la vid la que me hace. Pero entonces, a veces nosotros confundimos los dones o la buena obra pensando que eso es un fruto y que yo lo estoy produciendo. No. Resulta ser que eso para Dios es insignificante, eso es más por menos. Exacto. ¿Me explico? Y Dios es menos por más. Correcto. Porque la relación menos por más es la relación donde la persona piensa que tú no estás haciendo nada, pero tú estás en la intimidad con el Señor, manteniendo una relación que te permitirá posteriormente ver el fruto. Pero no puedes tratar de hacer muchas cosas y al hacer muchas cosas no produces nada porque no tienes tiempo para tener la conexión precisa que te hace dar el fruto. Que te permanece, exactamente. Esa relación que te permite dar el fruto que tanto espera el Padre, porque todo el trabajo que ha hecho el Padre, que ha hecho el Hijo y que sigue haciendo el Espíritu Santo, no puede ser en vano. Muchas veces nosotros la destruimos porque desconocemos y no comprendemos realmente cómo es el mover del reino de Dios. El reino de Dios es menos por más. El reino de los hombres es más por menos. Entonces, ahora, cuando tú tienes una relación de menos a más, entonces tú vas a entrar en un periodo tal vez de baja para el hombre.
pero si tú te fortaleces en la vid, va a llegar un momento que vas a hacer un boom, que la persona dijo, no lo vi llegar, ¿cuándo fue? ¿Cómo pasó? ¿Qué fue lo que pasó? No estaba haciendo nada, era que tú no veías, era entrar a la recámara secreta, cerrar la puerta y orar al Padre. Y todo lo que tú hagas en lo secreto, el Padre lo recompensará en público. Amén. Entonces, es importante comprenderlo, porque tu menos en un momento dado se va a convertir en más. Amén. Solo tienes que seguir en lo menos para poder ver el más. Amén. En un momento dado. Entonces, la gente no comprende eso porque la gente cree que esto es rápido. En las iglesias siempre van a haber necesidades y siempre van a haber actividades, pero no podemos ser activistas, tenemos que tener una conexión y una relación con el Señor para que la efectividad de mi servicio pueda verse, porque hay veces que la persona sirve y sirve, pero no hay efectividad, y es porque no hay una permanencia en la vida que le permita poder recibir el nutriente que necesito para ministrar. Yo creo que en cierta forma, ¿cierto? Tal vez no es propio calificarlos de servicio. Yo creo que la persona que no ama a Dios y no mantiene una relación de intimidad con Dios, no está sirviendo, está trabajando. Está trabajando a cambio de un resultado, de una recompensa o de una gratificación. Entonces el que trabaja no necesariamente ama lo que está haciendo, ni ama a su empleador, no lo ama, simplemente él está a cambio de un salario. Nuestro Señor Jesucristo, cuando habló del buen pastor, hablaba del asalariado. El asalariado hace las cosas. Cualquiera que vea a un asalariado dirá, está sirviendo. No está sirviendo. Él es un asalariado, está trabajando a cambio de un salario. El buen pastor no trabaja a cambio de un salario. Por eso le invierte el tiempo necesario a la relación de intimidad. Si nosotros vemos los 4 evangelios y nosotros sacamos el tiempo que nuestro Señor Jesucristo le dedicaba a la oración, a la comunión con el Padre, a la relación con el Padre, y el tiempo que le dedicaba a la administración de la palabra a través de la enseñanza, de la predicación y de los milagros, nos vamos a dar cuenta de una realidad que nos va a volar la cabeza. Hay un punto medular, hay algunos conceptos que nosotros tenemos que comprender que deben de estar bien claros en el tema de la permanencia. Cuando tú tienes una conexión con el Señor, cuando tú tienes una relación con el Señor, uno de los conceptos errados de muchos hermanos, y cuando yo hablaba de servicio, estoy hablando de todo lo que haga en el Señor. Todo lo que yo haga para el Señor y en el Señor es un servicio, es producto. ¿Por qué? Porque yo siempre le enseño a los estudiantes que yo no hago para hacer, porque soy yo hago, ¿verdad? Entonces, porque lo importante es tener identidad en el Señor, y de esa identidad nace mi servicio o la obra que yo realizo, y entonces puedo caminar en el propósito y el llamado que Dios me ha dado. Amén. Pero uno de los conceptos que a veces nosotros tenemos errado en este asunto de la permanencia, en este asunto de estar unidos a la vid, es que la relación con el Señor no se basa en sentimientos. Amén. No se basa en sensaciones. Exacto. Hay personas que si hoy no siente a Dios, Dios siente que Dios no está con él. Exacto. O Dios no le escucha, porque tener una relación con Dios es un acto de fe. Amén. Reconociendo que a cada instante de mi vida, Dios, el labrador, la vida está en mí, porque yo estoy conectado a Él a través del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es ese pilti, esa conexión, es ese arito que tiene el tronco y la rama que los amarra. Ese es el Espíritu Santo haciendo su obra de nutrir la relación entre la vid y el pámpano. Amén. Entonces, un punto que quiero dejar bien claro aquí es que no importa si yo no siento a Dios, Dios va a estar conmigo. Amén. No importa si me pasan 1000 cosas, si sigo en la poda, aún en medio de la poda, Dios está conmigo. Amén. Dios lo está haciendo. Así es. Dios sigue trabajando indistintamente de lo que yo sienta. Y otro concepto que debo tener bien claro en esto del permanecer en el Señor es que sin obediencia yo no puedo permanecer en Él.
Mira lo que dice el pasaje, el versículo 10. Amén. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Entonces, uno de los puntos, yo no puedo decir que yo permanezco en Dios si yo no obedezco su palabra. Aleluya. Yo no puedo decir que yo amo a Dios, que yo tengo una relación con Dios, que yo tengo intimidad con Dios, que Dios habita en mí o que Dios mora en mí, si en mi vida lo que soy es un rebelde, un desobediente, un criticón, un señalador, con mi mente o con mi corazón o con mis actitudes muchas veces. Porque muchas veces, aunque no sintamos a Dios, Dios está. Aún en los lugares más oscuros o aún en los lugares que pensamos que Dios no está, Dios está. Que muchas veces nos hacemos los oídos sordos, nos hacemos la vista gorda y hacemos y pecamos y hacemos muchas cosas deliberadamente, es propio de nosotros. Pero Dios está en medio de eso y debemos tenerlo bien claro. Entonces, para poder permanecer en el Señor, yo debo estar confiado de que Dios está independientemente de lo que yo sienta o de lo que yo piense. Y otro punto, para poder permanecer en Él, es mi obediencia. Aleluya. ¿Cuánto obedezco? Entre más obedezco, más permanezco. No obedezcas a Carmen Cañate ni a Benito Cañate. Obedece a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque cuando tú obedeces la palabra del Señor, entonces tú y yo podemos permanecer en el Señor y agradar a Dios y permanecer en su amor. Y yo voy a pedir todo lo que... Hay gente que dice, pero pastora, ¿cómo usted hace? Usted ahora tiene el teléfono rojo. No, mi hermano, lo único que yo procuro es permanecer en Él. Porque cuando yo permanezco en Él, pida lo que pida, Él me lo va a dar. Amén. Dice que será hecho. Aleluya. ¿No es así? Es así. Inclusive, cuando nosotros vamos a 1 de Juan, capítulo 4, verso 13, Juan en esta primera carta vuelve sobre el tema del capítulo 15 de su Evangelio y dice lo siguiente: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, que es fe. Pues como Él es, así nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y hasta este punto uno escuchará a Juan escribir por el Espíritu y llegamos a la conclusión. Está claro lo que es de permanecer, como se ha recogido en el programa y como lo expresa la propia palabra. Sin embargo, en el verso 20, Juan toma un poco de la metodología de Pablo y se va a la parte práctica. Y dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios al que ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Los enemigos. Aleluya. Cuidado con los ladrones de uva. Yo siempre me salgo con uno. Pero sí, hay ladrones de uvas. Amén, claro, hay ladrones de frutos. Ah, de uvas. Ok, de uvas. De uvas. Hay una anécdota muy bonita, es una fábula de el zorro con las uvas verdes. ¿Okay? Pero las uvas verdes parece que el viñador las había... Sí, la anécdota favorita de Yaritza. El viñador había colocado los pámpanos
con los racimos de uva en un lugar muy elevado, porque los zorros habitaban por allí. De hecho, la palabra nos habla que hay que cuidarse de las zorras y de las moscas, a lo que hemos hecho referencia, porque pueden dañar la viña. Y uno dice, pero si las zorras son carnívoras, pero les gusta la uva. Entonces ocurre que en ese viñedo las uvas estaban muy altas y el zorro trataba de comerse las uvas y no podía comerse las uvas. Y saltaba una otra vez y el zorro, que es muy astuto, trataba de idear otra forma de poder alcanzar las uvas. Que si se me trepo en la piedra y salto las alcanzo. Al final del día el zorro se cansó y no pudo agarrar ninguna uva. Y el zorro empieza y desiste y dice, me voy de aquí. Y voltea y mira el racimo de uva. Después de todo, las uvas están verdes. En otras palabras, no vale la pena el esfuerzo que haga por unas uvas verdes. Sin embargo, había hecho un esfuerzo de todo un día. Pero como había fracasado, para tranquilidad de su ego, humillado por no haber alcanzado las uvas, declara que las uvas son verdes, así que no vale realmente la pena. Muchas veces nosotros como cristianos tomamos las actitudes del zorro. Cuando no logramos obtener lo que queremos, cuando no logramos alcanzar lo que queremos, entonces simplemente decimos que aquello que queremos en realidad no lo necesitábamos. Y a veces en la vida espiritual también somos de la misma manera. Cuando pasa el tiempo y pasan los años y vemos que todos que iniciamos están caminando en el Señor y yo me he rezagado, entonces digo, ¿sabe qué? No vale la pena, no vale la pena. Total, esto no vale la pena y abandono el Evangelio. No podemos abandonar el Evangelio. Tenemos que perseverar sin desmayar. Amén. En el cielo. Ahora sí puedo hablar. Ahora sí puedes hablar de los que se roban las uvas verdes. El zorro no se las logró. El zorro no se pudo lograr la justicia. Esa es la anécdota de él. Yo no hablo del zorro, yo voy a hablar de los enemigos de las uvas. Amén. ¿Ok? Los ladrones de uvas son la duda, sí, el descontento, amén, el desánimo, amén, el engaño. ¿Por qué? Porque Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Él viene a robar el fruto de lo que el labrador está haciendo en nosotros. Amén. Y va a traer circunstancias a nuestra vida para desanimarnos, para dudar, para desalentarnos, para engañarnos, para hacernos creer que todo lo que estamos viviendo es en vano. Amén. Entonces, uno de los puntos fundamentales es comprender que Dios nos puede usar en la condición en la que estemos. Independientemente de que estemos en el proceso de poda o independientemente en el proceso en el que estemos, el principio fundamental es comprender que el enemigo no debe desalentarnos al hacernos sentir que, bueno, ¿sabes qué? Es que yo quiero ser como Benito Cañate, pero acabas de pasar el proceso de disciplina. No has pasado por la poda y ya quieres ser Benito Cañate. No, tienes que ser paciente, tienes que ir paso a paso, tienes que comprender que tienes que pasar por las manos del labrador, tienes que pasar por el cuidado del Padre para que puedas entonces llegar a ese nivel que tanto anhela. Pero en medio de ese proceso, el enemigo o Satanás o el diablo, como lo queramos ver, va a hacernos sentir que es en vano lo que estamos haciendo, sí, o va a hacernos sentir que Dios no nos puede usar, o va a hacernos sentir, ven acá, tú estás trabajando en vano, estás sirviendo en vano, estás pasando por esto, cuando puedes irte y hacer un business allá, cuando puedes ir y hacer lo que hacías antes, y no nada te pasó antes, menos te va a pasar ahora, y puedes estar en el juega vivo, y mira que, ¿por qué? Porque el deseo del ladrón es robar las uvas, o robarle ese fruto al pámpano del cual el labrador le ha costado tanto. Y es fundamental, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que apoyarnos en la misericordia de Dios. No merecemos nada. No, Dios en su misericordia nos rescató, nos salvó y nos quiere usar. No porque nosotros lo merezcamos, sino por su soberanía y por su amor. Y es interesante, ¿por qué, Benito? Porque nosotros debemos estar preparados
en todo tiempo y comprender que el propósito de Dios es ser fiel en medio de toda circunstancia para con nosotros. Amén. Dice la palabra del Señor que aún nosotros siendo infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que quiere robarnos es el gozo de tener esa conexión con la vida, el gozo de estar viviendo la experiencia más hermosa. ¿Tú sabes cuál es la experiencia más hermosa? Indistintamente, por eso Pedro decía, tener por sumo gozo cuando andéis en diversas pruebas, porque la prueba produce. ¿Qué quiere decir? Lo más hermoso es pasar dificultades, problemas, adversidades, lo que tú le quieras llamar, y ver en medio de todo eso la mano y el cuidado del Padre. Amén. Es maravilloso ver que cuando yo no puedo hacer algo, Él sí lo puede hacer. Es maravilloso ver que es imposible que suceda algo y Él hace que suceda. Es maravilloso, y por eso el enemigo quiere robarnos ese gozo en medio del proceso de llegar al nivel que Él nos ha llamado. No podemos dejar que el ladrón de las uvas nos robe el don del gozo. David decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. Dice, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Renueva un espíritu recto dentro de mí y devuélveme el gozo de mi salvación. Aleluya. Entonces, eso quiere decir, amados hermanos, que nadie te robe el gozo de tu salvación, que nadie impida nada impida que tu relación con la vid se mantenga, permanezca. No importan las situaciones que uno pueda vivir, no te desconectes de la vida. Aleluya. Por eso Pedro, en su primera carta, en el capítulo 4, describe por el Espíritu lo siguiente: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominaciones, idolatrías. A estos les parece cosa extraña que nosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas estas cosas se acerca. Sed pues sobrio y velad en oración. Escribe un hombre que cuando habla y escribe también halláis por sumo gozo cuando halláis en diversas pruebas, escribe un hombre que pasó por muchas pruebas y en medio de esas pruebas se gozó, aprendió a gozarse en medio de esas pruebas, y advierte sobre las situaciones a las cuales nos enfrentamos. La presión, el enemigo, el adversario, cualquiera que sea su naturaleza, siempre nos va a presionar para que nosotros abandonemos la consagración y la vida que Dios ha construido para nosotros. Pero nosotros tenemos que ser firmes, tenemos que resistir, tenemos que mantenernos claros, disipando toda duda sobre si estamos en el camino correcto o no estamos en el camino correcto. Ese dilema no puede estar en nuestro corazón. Tenemos que estar firmes y no dejarnos seducir por la presión de grupo o por cualquier otro tipo de presión, por amistades del pasado, por circunstancias del pasado, por experiencias del pasado, por referencias que puedan hacernos. No debemos presionarnos. Ya nosotros hemos elegido un camino. Dios nos ha elegido a nosotros. Entonces nosotros tenemos que permanecer en ese camino firmes, sin fluctuar, renovándonos constantemente para poder resistir toda la presión del mundo. Es interesante porque una de las cosas que nosotros tenemos que comprender de los ladrones de uva, sigo con mis ladrones, de uva, es no debemos caer en la competencia. Amén. No debemos caer en la comparación. Porque muchas veces nosotros queremos estar comparando nuestra vida espiritual, nuestra vida natural, nuestra economía, nuestro trabajo, nuestro estatus con el de otros. Y queremos ser como las Kardashian.
y no resulta ser que las Kardashian son del mundo y yo soy de Dios. Queremos ser como Mariano Rivera o como, no sé, ponle el nombre que quiera ser. Y a la hora esa comparación hace que el ladrón de la uva empiece a robar, a desalentarnos, a desanimarnos, porque no tengo esto, porque no tengo lo otro, porque quiero predicar y no sé predicar, porque quiero enseñar y mira cómo enseña Yarisa, y mira cómo enseña Alexander, y mira cómo enseña Yaciel, y yo todavía no lo he podido hacer, y mira cómo canta Aisha, y mira cómo canta Yeisa, y yo no lo he podido hacer, y gloria al Señor. Y empezamos a compararnos, porque queremos llegar al nivel sin pasar el proceso, y el enemigo empieza a frustrarnos por allí, porque no comprendemos que esto no es ni por nuestra competencia, amén, ni es competencia con ningún hermano, porque ahora resulta que hay competencia entre profetas y profetas, entre apóstoles y apóstoles, y entonces a la hora hay muchos títulos y poca espiritualidad, y poca permanencia y poca relación. Hay que ser un profeta survivor, una competencia. No podemos caer en ese tipo de prácticas. Entonces es interesante porque el Señor a las finales nos dejó algo bien claro. Mira lo que dice el versículo 11, y Jesús sella esta enseñanza en el versículo 11, y quiero dejarte con esto. Amén. Porque esto es fundamental, y escúchalo muy bien lo que te voy a decir por la palabra. Jesús dijo en el versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Amén. Y vuestro gozo sea cumplido. Aleluya. Hay un gozo en el Señor y hay un gozo nuestro. Pero el gozo nuestro no puede ser cumplido si no tenemos el gozo del Señor. Aleluya. Y el gozo del Señor se logra en la permanencia, porque el ser humano siempre se va a sentir insatisfecho sin la permanencia en la vida. El ser humano siempre va a sentir que no tiene nada, que no es nada, que no puede nada sin esa relación con Jesucristo, que es la vid verdadera, y sin esa relación con el dador de la vida. Por eso Jesucristo dice, yo te estoy hablando de estas cosas para que tú tengas gozo en mí, y tu gozo, después de que tener el mío, se cumpla. Por eso te dije, no dejes que te roben el gozo. No dejes que te aparten del gozo, porque el gozo es lo que te permite permanecer en la vida. Y es lo que te permite tener esa vida de abundancia. Ahora yo te pregunto, ¿quieres más abundancia? Porque hay más abundancia de la permanencia. Amén. Y yo te puedo señalar el camino conforme a la palabra, pero eso te lo voy a dejar para el siguiente programa. De seguro te voy a hablar de la más abundancia en el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque hay más, en Cristo siempre hay más. En la palabra siempre hay más. Amén. Pablo dijo, inescrutables, inefables son estos caminos, los misterios del Señor. Y por eso es fundamental. Mira, para mí fue tan impresionante que yo saqué mi libro mi cuaderno de hace 10 años atrás. Fue tan impresionante esta enseñanza de la vid verdadera, que ¿por qué me llamó la atención? Amén. Porque fue la última parábola que Jesucristo dio antes de ir a la cruz. Aleluya. Y Él no la dio por casualidad, porque en Dios no hay casualidades. Todo es un propósito y todo es una diosidad. Y al final Él dice, no me elegiste vosotros a mí, yo os elegí a vosotros, para que vayáis y lleváis fruto, y vuestro fruto permanezca. Amén. Ahí es donde decía Benito, viene la permanencia en Dios, pero ahora también necesitamos conservar ese fruto de esa relación con Dios. Amén. Y es allí donde viene la más abundancia en el Señor. Bueno, se nos acabó el tiempo, Benito. No nos queda de otra que saludar a los que nos acaban de... a los que nos han sintonizado durante se toda esta conectaron, hora. sí, se conectaron. Amén. Está el pastor Manuel Ballestero, el hermano Luis Alberto Ávila, la hermana Dilcia Bredwood, el pastor José Concepción, el hermano Luis Martínez, el pastor Vicente Pineda desde Guatemala, la pastora Milva Chavarría, el hermano Heriberto López, estamos hablando de Kelly, hasta Penonomé, la hermana Dali Vargas de Martínez también, está la hermana Doris Pérez, Elizabeth Fuentes, estamos hablando de la pastora Mayra de Miranda, saludos, el hermano Jaime Rodríguez, el pastor William Miranda,
el apóstol Carlos Felipe, estamos hablando de Leida González, José Rivera, los pastores Morán, también están, saludo a la pastora Maribel de Juan, también hablamos de Aminta Badley, Célica Moniz, mi tía Guadalupe Reyes, estamos hablando de Luz Mari, Lucía Ruiz, estamos hablando de Keisha, estamos hablando de el hermano Ascensión Betancourt, Máximo Sanford, la pastora Aura Bellamy, Noemí Segundo, la hermanita Noemí Segundo, Ana Yancy Garrido, Lisette, bueno, un sinnúmero, imagínense, no podría terminar de describir todos los hermanos y los pastores que nos han estado sintonizando. Ana Yancy Garrido, Angie, Lisette Pérez, Carla Itzel, Ariadna Elizabeth, Querube Villarreal, Kember Santos, Luis Morales, todos los hermanos que nos acaban, se conectaron con nosotros y nos sintonizaron. Gracias por estar con nosotros, gracias por quedarse con nosotros, por seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en el canal de YouTube que tenemos también, el Ministerio Jesucristo Imperio de Vida. También tenemos Carmen Cañate, ¿verdad? Tenemos una serie de amigos, de seguidores. Les agradecemos por su fina sintonía. Y el próximo programa pues tenemos un tema muy interesante que compartir con ustedes, más de la palabra y sentados a los pies del Maestro. Es el tema de la abundancia, cielo, en el permanecer en Cristo Jesús, que es fundamental y que seguramente los hermanos van a esperar para el próximo jueves, cuando conforme a la palabra y conforme a la Escritura vamos a ir desentrañando las enseñanzas que Dios quiere para nuestro tiempo, para la iglesia de este tiempo, para que seamos edificados, para que seamos fortalecidos, porque indudablemente nuestras responsabilidades para este tiempo son bastante difíciles, son bastante pesadas, pero tenemos que tener esta confianza, que Dios está con nosotros y Él pelea por nosotros. Bien, ha sido para ustedes este programa A los Pies del Maestro Live con Carmen y Benito Cañate. Dios les bendiga grande y abundantemente, queridos hermanos. Bye bye.